Hola, mi nombre es José Jaime Ramiro López, de la carrera de Administración y Dirección Estratégica. Les voy a presentar un tema que se llama histogramas, que es parte de mi materia Sistema y Procesos Administrativos que me imparte el profesor Raúl Pérez Domínguez. Como vemos, así es un histograma que con el paso de las diapositivas les iré diciendo cómo elaborarlo y de qué se trata. Bueno, ¿qué es un histograma? Los histogramas son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de los datos. Los histogramas no se pueden elaborar con atributos, sino con variables medibles tales como el peso, temperatura, tiempo, etc. Para que podamos usar un histograma se deben tener datos que sean medibles o que sean contables. Como vemos aquí tenemos algunas imágenes que nos dicen el peso, temperatura y el tiempo. ¿Para qué nos sirve un histograma? Bueno, se aplica a todos aquellos estudios en los que es necesario analizar la pauta de comportamiento de un determinado fenómeno en función de su referencia de aparición. Por su naturaleza gráfica, el histograma puede ayudar a identificar e interpretar pautas que son difíciles de ver con una simple tabla de números y que son de poco valor si no aparecen suficientemente ordenados y clasificados. Nos permite resumir grandes cantidades de datos y comunicar información clara y sencilla sobre situaciones complejas. Bueno, un histograma nos sirve para ver datos grandes. En este caso, por ejemplo, un censo de una población. También se usa, por ejemplo, cuando llega temporada de elección y la gente emite su voto, pues como vemos es una cantidad inmensa de votos y nos lo representan por gráficas o histogramas. ¿Cómo construir un histograma? Bueno, para construir un histograma es necesario previamente construir una tabla de frecuencias o tabla de datos. Lo construiremos siguiendo los siguientes pasos. En el eje de las abscisas, eje horizontal, se colocan los intervalos de menor a mayor. En el eje de ordenadas, eje vertical, se representan las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. También se suelen representar las frecuencias relativas. Y se dibujan barras rectangulares de anchura igual y proporcional al intervalo. La altura es la frecuencia absoluta. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos dice: en una ciudad se analiza o se realiza un estudio para observar la distribución de la población según la edad. La ciudad tiene censados 1.324.861 habitantes. Y bueno, aquí tenemos nuestra tabla de datos. Bueno, para realizar este ejemplo nos dice que para el estudio de la distribución de las edades se va a construir un histograma en grupos decenales, intervalos de 10 años. Y nos dice: en el eje de las abscisas se colocan los intervalos de edades, que son en grupos decenales. Y como vemos en la parte de abajo del histograma que se está mostrando ahí, dice edad, y como vemos están decenales de 0 a 9, de 10 a 19 y así sucesivamente hasta llegar al 100 o más. Bueno, nos dice que en el eje de ordenadas se representa el número de personas que tienen ese rango de edad en la fecha de estudio, que son las frecuencias absolutas. Como vemos donde dice en la parte izquierda personas, es el número de cantidad de personas que tienen aproximadamente esa edad en el intervalo de 10 a 9 años y así sucesivamente. Y por último nos dice que se dibujan los rectángulos de anchura igual y proporcional al intervalo. En este caso todos tendrán la misma anchura y de altura igual a la frecuencia absoluta. Y espero que les haya gustado este video y se la haya entendido. Gracias.